Quería saludar de nuevo a todos nuestros hermanos con Shabbat Shalom, sábado de paz. Oigamos lo que el Señor quiera decirnos hoy, lo que el Señor quiera decirnos hoy. Queremos verdaderamente poner atención. ¿Qué es lo que el Señor quiere transmitir? ¿Qué es lo que quiere transmitir el Señor a la iglesia? Podemos ver que en los sábados anteriores, lo que fueron los mensajes de los sábados anteriores, el último sábado nosotros hablamos acerca de que Dios tiene un objetivo para nosotros, un plan. No hemos sido llamados a estar caminando en círculos, sino que hay algo mucho más grande que Dios quiere darnos, un objetivo más grande. Después de eso, oímos otro mensaje de echar la red y la esencia del mensaje era buscar la rema, la palabra rema de Dios y hacerlo. Incluso si estuviste frustrado en el pasado, sigue persistiendo. Antes de eso hubo otro mensaje acerca de la importancia. ¿Cuál es la importancia de nosotros como creyentes acá en la historia de Israel? No hemos sido llamados a estar estáticos, sino que tenemos un llamado de a orar para que el Señor sea cumpliendo su propósito. Eh, Pongamos atención que cuando Dios nos habla, nos da el mensaje y queremos decirle a Dios que queremos algo de Él, porque no estamos por nada aquí. Dios quiere que seamos parte de sus propósitos. Dios tiene propósitos para la iglesia. Hoy quería compartir con ustedes la palabra de Dios, lo que tengo hoy para compartir. Y el tema es, el Señor Dios nos llama a regresar al primer amor. Quiero otra vez volver a el tema porque durante todo este tema vamos a hablar. El Señor nos ha llamado a volver al primer amor. Esto es un tema que hace tiempo tengo en mi corazón, hace tiempo siento que el Señor primero me habla a mí por medio de esta lectura y hoy quería compartirlos con ustedes y queremos dirigirnos a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento. Vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Vamos a empezar en el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis 2. Vamos a Apocalipsis 2 y allí vamos a leer los versículos del 1 al 5. Apocalipsis 2 del 1 al 5. Allí vemos cómo Dios le habla aquí a una iglesia específica, a la iglesia de Éfeso. Voy a leer estos versículos. Voy a decir de nuevo, estamos en Apocalipsis 2, versículos del 1 al 5. Vamos a leer lo que el Señor dice por medio de estos versículos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí vemos en el libro de Apocalipsis, es un libro muy interesante, un libro que es muy desafiante. Nos muestra la imagen de los últimos tiempos. Allí no está todo claro, hay muchas
preguntas. Mientras nos acercamos a los eventos propios, más entenderemos lo que está escrito aquí. Pero este libro empieza con algo muy interesante. Los tres primeros capítulos están dedicados a un mensaje, a mensajes que Dios le transmite a 7 iglesias. Toda iglesia tiene su nombre según su ciudad. Eran iglesias reales que eran de ese tiempo. Y a cada iglesia el Señor les da un mensaje. Es muy interesante eh, incluso investigar estos lugares y ver cómo el Señor trata con estas iglesias, con cada una de estas iglesias, cómo se relaciona con ellas, sobre qué está animando y sobre qué dice y pone su dedo de lo que tienen que arreglar. Es muy interesante. Lo que acabamos de leer es lo que precisamente el Señor dijo a Juan de que escribiera a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Nosotros eh, sabemos mucho acerca de esta iglesia. Nosotros vemos de que Pablo llegó allí y cómo él evangelizó en una ciudad llena de gentiles. Se postraban a los ídolos. Allí había un templo donde las personas venían a inclinarse a este templo. Era como un centro de cosas no buenas. Allí habían personas que trataban con la hechicería. Y cuando el Señor empezó a obrar allí, allí se edificó la iglesia y allí Dios obró muy fuerte y ahí estuvo el poder del Espíritu Santo. Dios obró allí. Y como resultado de esto, una vez leímos de que habían allí personas que trataban con hechicería. Antes se encontraban en hechicería, se podía decir como un hobby, como un placer. Y después de conocer al Señor, quemaron todos esos libros porque habían hecho mucho dinero con la hechicería y ellos quemaron esos libros. Y está escrito allí de que el evangelio era tan fuerte que todas las personas alrededor oyeron acerca del evangelio. Era una iglesia fuerte que servía de testimonio, que servía de luz. No solamente era un lugar cercano, sino que sus alrededores sabían que el Señor obraba allí. Allí vemos después de que Pablo se encuentra de camino a Jerusalén, él reúne a los ancianos de la iglesia. Pablo vivió allí 2 años. Verdaderamente, esta es una bendición muy grande que recibió esta iglesia. Y aquí hay otro recordatorio acerca de esta iglesia en la palabra, pero aquí llegamos al libro de Apocalipsis, que es el último mensaje que encontramos en la iglesia, que encontramos en la palabra de Dios para esta iglesia. Veamos cómo el Señor Jesús qué dice el Señor Jesús, qué es lo que Él purifica en esta iglesia. Él primero dice que conoce sus obras. Yo conozco tus obras, que tú obras muy fuerte por mí, que tú tienes, versículo 2 dice eso en el versículo 2, y que no puedes soportar a los malos, y que tú no caes cuando hay persecuciones. El Señor los fortalece mucho y les dice de que no soportan, sí, a los malos, que no lo soportan, que ustedes piden mi santidad porque yo soy Dios santo. Em, También dice aquí, y los anima y les dice que ustedes han logrado a los mentirosos, o sea, que han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tenían ellos el discernimiento de conocer si eran o no apóstoles, simplemente no los recibieron. Ellos tenían paciencia. Tú has sufrido por mi nombre, dice. ¿Cuántas cosas fuertes el Señor dice acerca de esta iglesia? ¿Cuántas cosas que yo diría nosotros también quisiéramos aprender de eso? Pensemos juntos. Si tú y yo hoy podemos llegar a la iglesia de Éfeso, si podemos llegar a la iglesia de Éfeso, si pudiésemos llegar allí, ¿qué hubiésemos sentido allí? ¿Qué hubiésemos visto? Yo estoy seguro que ellos
tenían buenas reuniones, cultos. Puede ser que tuvieran buenos mensajes sanos, tal vez una muy buena alabanza, tal vez buenas oraciones al Señor, tal vez hubiesen puesto atención de que llegaron ustedes porque había amor entre las personas. Em, Parece ser que era una iglesia de gente diligente, personas diligentes. Pero el Señor ve otras cosas y nosotros vemos en el versículo 4 lo que Jesús dice, pero, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo, ¿qué es lo que hicimos no bien? Dirían los de Éfeso. Tal vez no cantamos bien, tal vez dijimos un mensaje no bueno, tal vez otra cosa que no estuvo bien. Pero Jesús, ¿qué no está bien con nosotros? Hicimos un gran culto. Pero aquí Jesús está señalando algo y sobre esto queremos poner atención. Queremos enfatizarnos en esto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tú has abandonado, dejado tu primer amor. Jesús dice de que tengo algo contra ti. Es algo que me molesta. Es algo que no, que es muy crítico para mí. Jesús está viendo, nos ve a nosotros con otros ojos, nos ve con otros ojos. Jesús ve a la iglesia y ve a nuestra vida con otros ojos. Generalmente, ¿qué ven las personas? Quería preguntarles a ustedes, piensen sobre esto. Las personas que vienen a hacer hoy un trabajo, una persona que viene a hacer su trabajo en la fábrica, que tiene que armar cosas, tienen que trasladar cosas de un lugar a otro, de una bodega a otra. ¿Qué, qué es importante para sus jefes? ¿Será que le importa al jefe que su trabajador no le gusta el trabajo? ¿Será que le importa que no le gusta mucho el trabajo? No. Yo creo que en el mundo de la industria no se pone atención sobre esas cosas. Lo importante venga y haga su trabajo. Mientras tú llegues, mientras tú haces la cantidad que te piden, tú eres un buen trabajador. Y no importa si en tu corazón odias o no te gusta el trabajo. Ese es nuestro mundo. Así nosotros vivimos. Y aquí nosotros vemos en un ejemplo de una iglesia que sus rendimientos, su manera, ellos lo hacían de manera 100%. Estaban sirviendo de manera 100% y hacían trabajo para Dios 100%. Pero Dios estaba viendo otra cosa. No está viendo Dios lo profesional que estoy dando el mensaje o cómo yo canto o cómo hacemos las cosas. Él está viendo nuestro corazón. Es importante para Él. Es algo que es tan crítico que el Señor aquí transmite un mensaje. Incluso aquí vemos advertencias importantes. Dice aquí, tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso quiere decir de que allá en la iglesia todas sus obras se las habían hecho correctamente, pero dentro de sus corazones algo había cambiado. Ya eran obras sin el primer amor a Dios, un amor que empezó a bajar. Todas las obras estaban en un alto nivel, pero dentro del corazón empezó un proceso muy peligroso y el Señor no por nada señala esto y dice, tú me sigues sin amor, sin tu primer amor. Primero que todo, aprendamos esto porque esto puede ocurrir, servir al Señor sin amor. Podemos hacer obras sin amor a Dios. Y más y más y más. Es cuando perdemos a Jesús del centro de nuestro servicio. Yo quería desafiarnos, según el versículo que acabamos de leer, según las cosas que vimos, pasemos el examen de Dios. Hoy examinaremos nuestro corazón y para ver en dónde nos encontramos frente a Dios,
cómo está mi corazón ante Dios, cómo nosotros como iglesia estamos ante Dios. Veamos la palabra de Dios y hagamos como una revisión. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de este tema? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, vinieron a él y un día le preguntaron, ahora vamos a ir a Mateo, Mateo 22, Mateo 22. Versículos desde el 35 en adelante. Mateo 22, 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hasta el 40. Hasta el versículo 40. Aquí vemos la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Le hicieron esa pregunta. En la ley había muchos mandamientos. Y nosotros, y debatimos sobre esto, decían ellos. ¿Qué es lo más importante? En un momento dado, nuestro pueblo entendió de que no se podía hacer toda la ley. El pueblo se dio cuenta que no se podía hacer todos los mandamientos, no se pudo hacer nunca. Así que empezaron a preguntarse tal vez en el tiempo de Jesús, si yo no puedo hacerlo todo, entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es guardar el sábado, las comidas, el kashrut, las fiestas, las ofrendas en el templo, el diezmo? ¿Qué es entonces lo más importante? Tal vez algunas personas específicas dijeron, es importante esto, de que no hay que moverse el sábado ni viajar. O algunos dirían que lo más importante es peregrinar en todas las fiestas. Cuando le preguntaron a Jesús, él dice palabras, él no inventa algo, sino que él eh, cita de la palabra de Dios y dice las palabras que acabamos de leer, que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios. Yo aquí, yo aquí oigo, leo de este versículo con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Así Dios quiere todo. Dios quiere todo. Así que a que lo vemos así, de esa manera, no a medias, sino con todo. Sí, esto es lo más importante. Si tú trajiste tu ofrenda al templo y si hiciste diezmo, y si tú, pero no amas a Dios, no vale la pena. Estas cosas no valen la pena. Si Dios, si Dios es a quien yo amo, esta es la pregunta en nuestro corazón hoy. ¿Será que Dios es la persona, la figura, la personalidad que yo amo de todo corazón, con todo el corazón? La palabra de Dios nos desafía. Si leemos ejemplos de la palabra de Dios, podemos recordarnos de ejemplos como David. Ustedes recuerdan el mensaje de Daniel, que el amor de las personas es preciado para Dios. David pensaba en Dios, cuánto le importaba mucho a Dios. Él decía, yo vivo en una casa tan bonita
¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el arca del pacto? Él se preocupaba por esto. ¿Cuánto David invirtió para recolectar todos los materiales para el templo? Recordemos también la historia de María que derramó el perfume a los pies de Jesús que costaba mucho. Era mucho dinero para ese tiempo, muchos denarios. Nadie le había dicho hacer eso, pero ella derramó su perfume a los pies de Jesús. Ese era el corazón de ella. Eh, Nosotros podemos recordar a Pablo, el apóstol Pablo. En el último campamento de jóvenes hablamos acerca de Pablo y cuánto él invirtió, Pablo, el apóstol Pablo, y cuánto él se dio a sí mismo para para evangelizar y para hacer luz. Y podemos seguir con la lista de personas que amaban a Dios. Ellos pensaban más allá. Ellos no limitaron el amor a Dios en un marco, ellos no hicieron lo que era necesario, sino que salía el amor de ellos, sino que era el desafío de ellos. Dentro de su corazón siempre está la pregunta, ¿cómo puedo complacer a Dios? Esto era lo que caracterizaba a estas personas. ¿Será que yo puedo definirme a mí mismo como una persona que amo a Dios? ¿Puedo definirme? Vamos a ver dónde empieza la historia. Vamos a Juan 3:16. Es un versículo que yo creo que todos nosotros lo conocemos de memoria. Lo vamos a leer juntos y lo proclamaremos. Juan 3:16. Digámoslo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios. De aquí todo empieza. Dios amó al mundo. Jesús nació aquí en la tierra para revelarse a nosotros y ser parecido a nosotros, similar. Ustedes saben de que Jesús, Él compró, Él recompró a muchas personas, o sea, a pesar de su pasado. Las personas que en el mundo no valían, Dios los tomó, Jesús los tomó. Y Jesús, con todos sus mensajes, él plantó. ¿Cuántas personas él sanó? ¿A cuánta gente él alimentó? A los que tenían hambre. Todo lo que hacía era con un mensaje de amor. Decía Jesús, yo vengo porque los amo, yo les extiendo la mano. Y esto lo podemos proclamar y mantener porque nuestro Dios es un Dios de amor y eso está claramente escrito porque Él vino acá a la tierra porque nos amaba. Y esto caracteriza mucho las cosas que están escritas en el Nuevo Testamento. Una vez oí acerca de los musulmanes que vinieron a la fe en un país musulmán. Ellos eran personas que eran fuertes en el Islam y leían el Corán. Cuando vinieron al Señor, ellos dijeron una cosa, que en el Corán no está escrito que el Dios de ellos es un Dios de amor. No está escrito que es un Dios perdonador, no hay algo así. Cuando ellos conocieron el Nuevo Testamento, dijeron cuántas cosas maravillosas hay allí. Allí hay un Dios que ama y perdona. Eso es tan importante. Y cuando Jesús vino y cuando Él nos extiende su amor, nos muestra su amor, Él está buscando nuestra respuesta, una respuesta de amor. Como lo que yo hago, porque el amor puede ser no correspondido. El amor puede ser no correspondido. Y Dios quiere que lo conozcamos. Él quiere que nosotros le amemos. Volver al primer amor, Él solamente puede volver al primer amor
quien verdaderamente ha conocido el amor. Hay aquí personas que no conocen a Jesús y cuán su corazón es tan grande, pero Dios quiere que tú lo conozcas y que tú entiendas quién es Él. Y cuando conocemos al Señor, todo quien ha experimentado algo se enciende dentro de ti, en tu corazón, ese amor, esa voluntad de seguir al Señor. Cuando tú oyes su llamado de seguirle, tú lo honras y lo tomas como un privilegio grande. Es un amor que cambia tu corazón. Yo, yo debo decirles de que hay personas que esto es de diferente, puede ser de diferentes maneras. Hay personas que se emocionan y hablan sobre eso. Hay otras personas que eso obra de una manera muy interior, pero siempre hay un cambio, algo pasa en los corazones, empiezas a querer venir a la iglesia, empiezas a querer venir a los cultos, quieres alabar al Señor, porque no son solamente alabanzas, canciones, porque son canciones de amor a Dios, porque Él te amó. Tú quieres adorarle, postrarse ante Él, porque quieres leer también la palabra de Dios. Tú empiezas a descubrir que Dios oye las oraciones, tus oraciones, y empiezas a revelarte a Dios tus secretos y empiezas a entender de que tú puedes hablar con Dios y que Dios te responde. Es una relación que empieza en nuestras vidas cuando tú te pegas a Dios y quieres a Dios en tu vida. Este es el primer amor. Este es el primer amor en nuestras vidas. Cada uno puede recordar eso. Esto es tan importante, cuidar el primer amor. Vamos ahora a pasar al libro de Jeremías. Vamos al capítulo 2, Jeremías 2. Vamos a leer del 1 al 6, versículos del 1 al 6. Vamos a ver aquí otra historia de amor entre Dios y su pueblo, el pueblo de Israel. Vamos a ver las palabras que están escritas hace 2000 años. Jeremías 2, del 1 al 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Así dijo Jehová, qué maldad haya en la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte. Él les recuerda y les dice que recuerda la gracia que recibiste, tuviste un primer amor y me seguiste. Aquí le recuerda al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y siguieron a el Señor y cuánto los bendijo durante el tiempo que estaban en el desierto. Y aquí él hace la pregunta, mire, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué falta encontraron en mí? ¿Por qué ustedes me abandonaron? Él como si les recordara de que antes ustedes tenían un amor y ahora están en una situación distinta, que me han abandonado y se han alejado de mí y Dios pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Él lo pregunta. Dios vio adelante. Él no solamente, él ya había visto, habían hecho el primer templo,
Él estaba profetizando lo que iba a venir después y lo que le esperaba al pueblo, y le grita al pueblo. Este es nuestro desafío, guardar el amor, a volver al primer amor. Este es nuestro reto. Tomemos ejemplo de nuestras propias vidas porque esto nos va a ayudar mucho. Veamos la familia. Las familias. Hoy no es secreto de que en nuestro mundo hay un golpe de divorcios. Muchos divorcios hay en el mundo. Las personas se abandonan, se dejan los unos a los otros y ya quieren hacer oficial de que no son esposos. Esto es muy triste, esto que ocurre. Antes esta pareja se amaba mucho al principio. Una pareja sí se amaba mucho al principio y que no podían estar uno sin el otro. Estaban tan unidos para toda la vida, supuestamente. ¿Cómo? ¿Por qué ocurren las cosas? Yo me acuerdo que una vez, yo me acuerdo de una familia que yo conocí, que no eran jóvenes, ya llegaban a los 60 años, estaban ordenados. Yo les pregunté de repente a uno de ellos y le dije, ¿qué pasó? Que han decidido divorciarse. Yo estaba como en shock, ¿cómo es posible? Tú eres muy inteligente, le dije a él y le dije y me dijo el hombre, ya no queda nada que podamos compartir. Todo lo que el negocio que yo veo y que tengo, mi mujer también quiere otra cosa, que ella quiere viajes al extranjero y ya estamos durmiendo en distintos cuartos y en nuestra casa ya no queda algo que sea compartido. Era muy triste oír eso. Cuando tú oyes acerca de divorcios en este mundo, esto duele mucho. Esto es algo que no debería ocurrir. Pero tú haces la pregunta, ¿por qué pasó? ¿Cómo pasó? De un punto en que ellos se amaban después de casarse y que había romance, ¿cómo es que llegaron a una situación que hoy dicen de que ya no tienen nada por compartir? No es solamente es una sola pareja, sino que ocurre en muchos lugares. Si las personas están bien con su pareja, no se divorcian, ¿cierto? Esto es el primer amor. Las personas se casan, empieza la carrera de la vida, empieza la rutina y es necesario ganar dinero porque nacen los niños, el primero, el segundo niño, y ese es un círculo de vida en el cual las personas están corriendo. Al final de cuentas empiezan a perder la comunicación el uno con el otro y las personas hay algunos que lo identifican a tiempo y dicen debemos detenernos, dejemos todo, nosotros no nos vamos a morir, el trabajo puede esperar. Tomemos nosotros dos un tiempo porque debemos hablar el uno con el otro para romper las paredes y los muros que el diablo, que el enemigo quiere levantar. Pero hay muchas personas de que no identifican esto y se levantan y se dan cuenta de que no hay entre ellos algo por compartir. Así que debemos regresar al primer amor. Nuestro pastor Daniel sirve mucho a parejas que están en crisis y yo he visto en algunas ocasiones que algunos de los planes que tiene Daniel con estas familias en crisis, él les empieza a hablar acerca de su primer amor desde el principio. Les, em- ¿Por qué la empezaste a amar a ella, por ejemplo? ¿O por qué tú empezaste a amar a él? Empieza a recordarles los primeros días del matrimonio y ustedes empiezan a ver cómo las personas empiezan a cambiar su rostro, empiezan a sonreír, empiezan a recordar cuánto se amaban. Hay que recordarse el primer amor. Eso es muy importante. Si nosotros lo cambiamos al plano espiritual, nuestra conexión con el Señor, miren, si nosotros hoy encontramos a personas que han abandonado la fe, si hoy nos encontramos con personas que se convirtieron en pasivas y no les importa nada, en un momento antes esas personas estaban con fuego. Ellos querían a Dios,
con mucha fuerza. Algo les pasó en el camino. En un punto ellos perdieron algo muy importante y se enfriaron y se alejaron. Si no se trata este tema, si no se trata el tema de volver al primer amor, después va a haber enfriamiento como la iglesia de la Odisea, que eran ni fríos ni calientes. También eran la iglesia de Sardis, por ejemplo, Dios le dijo de que tienes nombre de creyente, pero no, tu vida espiritual no es tan, no había vida espiritual dentro de ellos, de esa iglesia de Sardis. Y Dios nos llama a regresar al primer amor, a recordar cómo amamos a Jesús en nuestras vidas. En la palabra de Dios tengo un ejemplo que yo quería compartirles, que puede mostrarnos como un ejemplo de regresar a el Señor. Vamos a Lucas 2. Aquí leeremos un fragmento de la vida de Jesús. Lucas 2, leeremos desde el versículo 41 al 47. 41 al 47. Lucas 2, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esta es una historia de la vida de Jesús, de cómo los padres se olvidaron a su hijo, a Jesús. Ellos estuvieron en ese momento en la fiesta de la Pascua, había muchas personas, era una fiesta con mucha muchedumbre, y entonces las personas empezaban a regresar de Jerusalén. Aquí hay un detalle importante, los padres empiezan a regresar, pero no pusieron atención dónde estaba Jesús. Ellos no pusieron atención dónde estaba Jesús. Y empezaron a caminar confiadamente que ellos venían entre la multitud. Tal vez está con sus familiares en algún lugar de aquí de los que estamos regresando. Y ellos continuaron caminando y pasó un día y empezaron a preocuparse por Jesús. ¿Dónde está Jesús?, se preguntaron. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué pasa? Este es el punto importante porque allí debieron de detenerse porque Jesús se había quedado en Jerusalén y ellos se iban en su camino a Jerusalén. Si se hubiesen dirigido más hacia Nazaret, se hubiesen alejado más de Jesús, y en un momento ellos se detuvieron y vieron de que Jesús no estaba con ellos. No está Jesús con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a encontrar a Jesús? ¿Dónde está el lugar? Y empezaron a regresar a Jerusalén. Allí es donde estuvieron juntos la última vez y ahí lo encontraron en el templo. Es muy interesante ver lo que ellos tenían que hacer para encontrar a Jesús. Tenían que retornar. Voy a compartir otro ejemplo de mi vida. Yo hace algunos años, en un día de independencia, no era un día de independencia congregacional, pero sí quisimos hacer un asado con algunos miembros de la iglesia, algo después del mediodía. Así que tenía yo mediodía
Y en mi cabeza tenía ya hace mucho tiempo un pensamiento de ir a un lugar lindo alrededor de nuestro sitio, como un valle que me habían dicho que era bonito. Yo dije, esta es una oportunidad buena para ir al valle y voy a ver y voy a alcanzar a regresar para el evento. Así que yo me parqué y nunca había estado en ese lugar. Yo encontré un camino y así yo llegué al valle por el camino. Verdaderamente un lugar muy bonito. Y al regreso yo vi de que habían señales, que había una caminata del Golán. Yo, yo pensé de que era mejor tomar un atajo por allí y no era necesario volver por el mismo camino. Porque yo sé que la caminata del Golán es como más o menos el sitio donde yo había estacionado. Entonces yo empecé a caminar y estaba buscando. Esa senda parecía muy fácil al principio y resultó ser más largo de lo esperado, así que yo estaba viendo que me estaba empezando a tardar. Empecé a caminar más rápido. En un momento, en esa caminata, ese camino se convirtió en mucho más amplio, donde pueden pasar jeeps. Y yo estaba caminando, caminando y caminando y me estaba tardando más y más y más. Estaba tardándome. Y en un momento, en un punto, yo me di cuenta que yo seguía caminando y ya no estaba encontrando las señales del camino. Tiene que estar señalizado. Y yo estoy caminando mucho tiempo y ya no estoy encontrando las señalizaciones del camino. Entonces yo dije, bueno, no puse atención, tal vez me lo perdí en algún momento. Y yo continué caminando y no encontré ninguna señalización. En un momento me di cuenta que iba por el camino no correcto, no por el camino que tenía que ir. Algo pasó, pero ya no habían más señalizaciones. Y yo me estoy tardando. No tengo tiempo para devolverme, regresar. Y entonces yo creo que este camino va por buen lugar. Así que seguí caminando porque este camino me debe llegar a un lugar bueno, me debe llevar a un lugar bueno. Así que yo sigo caminando más rápido. 2 kilómetros caminaba o tal vez caminé más. De repente yo llegué a un bloqueo o como una cerca con bloqueo y que no se podía continuar caminando. Era una cerca y allí se me había acabado ya el agua. Yo ya sabía de que ya estaba tardándome, que no había manera de llegar temprano. Empecé a orar, Señor, ayúdame. Pero yo sabía algo muy importante, que tenía que regresar. Tengo que regresar y buscar en dónde fue donde me perdí y dónde perdí la señalización. No tenía tiempo, pero sabía de que, pero empecé a regresar 2 kilómetros, 3 kilómetros atrás y buscando las señalizaciones porque tenía que encontrarlas. Al final las encontré. Era en un momento, era un momento en que estaba caminando rápido y estaba distraído y no lo había visto. Era una piedra, una señal en una piedra, en una roca. Y había allí una señalización que tenía que cruzar por un lugar y que yo había perdido eso. Yo tenía que regresar a ese camino y seguir caminando, ya tardándome, ya tarde iba. Y eso me enseñó algo. A veces, a veces nosotros caminamos tan rápido que no tenemos tiempo para detenernos, pero hay cruces y señalizaciones que, que influyen mucho en la vida y no nos damos cuenta y después de caminar y seguir caminando, nosotros llegamos a un lugar en el cual no podemos seguir caminando y hay que regresar. No podemos devolver el tiempo, pero podemos regresar a la situación en la que estuvimos antes. Usted sa- Dios dice, tú sabes cuál es el primer amor. Yo me revelé a ti. Tienes que regresar al primer amor, como Jesús dijo. Por favor, recuerda de dónde caíste. Dice Jesús a la iglesia, recuerda dónde caíste y vuelve esas obras.
tenemos hoy el llamado. Y yo quería decirles, hermanos y hermanas, es tan importante. Tenemos a quién regresar. Tenemos a quién regresar. Con quién regresar. Si nosotros caemos, si nosotros nos alejamos, tal vez estamos decepcionados. Tal vez en un momento nos cambiamos y a ser personas encerradas de nosotros mismos con el Señor, pero el Señor te sigue amando y te sigue esperando y está esperando a que tú pases por tus crisis internas y finalmente regreses a Él. Tenemos a- con quién regresar, porque el amor de Dios no se termina en el momento en que tú te alejaste de Él, sino que debemos regresar al punto donde nos perdimos, donde dijimos en nuestros corazones que sin el Señor tal vez será más rápido y buscamos un atajo, pero nosotros nos complicamos, pero Dios quiere que regresemos a Él. Es un mensaje que tenía en el corazón y también quería decirles que Dios nos llama como iglesia, como congregación, a volver al primer amor. Todos aquí conocen las historias que Daniel hace en sus prédicas sobre las experiencias que él experimentó con los primeros hermanos que tenía aquí en la iglesia y cuántas persecuciones soportaron y las dificultades, cómo ellos se encontraban en la naturaleza, porque antes no había este salón bonito. Él habló acerca de Gidón muchas veces. Servidores que pasaron por fuego. Hoy estamos en nuestra rutina. Hoy en día estamos en una situación mucho más tranquila, pero es tan importante que nosotros recibamos, que esta nueva generación recibamos este fuego de Dios, este amor de Dios, no solamente recibir las cosas físicas, no solamente recibir estas sillas, sino recibir lo que ellos aprendieron alguna vez. Probablemente Dios nos haga pasar por dificultades, Dios sabe lo que tendremos que pasar. Dios nos llama a volver a su primer amor. También leímos acerca de nuestro pueblo, el pueblo de Israel. El Señor dice en Jeremías y les llama, Dios les llama y les dice, una de las cosas por las cuales oraremos es que nuestro pueblo conozca al Señor Jesús, porque hay un Señor que ama. Jesús ama. Tenemos por qué orar. Y voy a terminar con Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Me detengo aquí. El Señor nos llamó a amar a quien no vemos. Nosotros no vemos al Señor con nuestros ojos, pero vemos su obra en nuestros ojos. Vemos cómo Él responde a las oraciones. Vemos cómo Él nos fortalece y obra en nuestras vidas. Este es el llamado del Señor. El llamado del Señor es que abramos nuestro corazón para Él. Abramos nuestro corazón para Él. Si nos perdimos, en un punto nos perdimos. Si nos perdimos en un punto, regresemos al primer amor. Esto es crítico e importante para nuestro Señor. Nosotros no queremos ser personas frías. Queremos ser personas que amen al Señor con todo el corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, tal como está escrito. Yo leo de que queremos orar ahora, mientras tanto el grupo de alabanza sube al púlpito. El Señor sabe dónde, cómo, en qué lugar está cada uno de nosotros. El mensaje que yo di es primero que todo para mí mismo, volver a estar cercanos a Dios, recordar estar cerca a Dios.
pero el Señor sabe dónde te encuentras y Él oye la oración y ahora hay tiempo en el cual te puedes dirigir a Él y simplemente pedir en tu corazón, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, a amarte, ayúdame a no perderte del centro de mi vida, ayúdame a tener esa emoción del primer amor. Oremos al Señor. Oh Señor Padre en los cielos, Padre nuestro en los cielos, gracias Señor Jesús. Gracias Señor a ti por todo lo que hiciste por nosotros. Señor, te agradecemos porque te tenemos a ti en nuestro corazón. Oh Jesús, nosotros queremos levantar tu nombre porque no hay como tú, Señor. No eres uno de tantos, sino que eres único. No hay como tú. No hay amor como el que lo tienes tú, Señor Jesús. Oh Señor, cuánto amas, Señor Jesús. Y hoy estás tocando con tu amor a nuestros corazones y quieres que nosotros abramos nuestro corazón para ti, Señor Jesús, y que no perdamos nuestro amor a ti. Oramos, Señor, para que nos ayude, Señor, a recordar tu primer amor, a cómo, recordar cómo no nos limitamos, sino que quisimos correr más y más y cómo buscamos más complacerte. Oh Dios, cuánto estábamos dispuestos a luchar con cada pecado y con cada abominación. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayude. Oh Señor Jesús, ayúdanos, ayuda a nuestra iglesia a amarte a ti con el primer amor. Ayúdanos, Señor Jesús, a guardar el amor después de muchos años de servicio. Aquí pedimos, Señor Jesús, esto. Y llévanos más adelante, Señor Jesús. Queremos ser una novia que esté dispuesta a seguirte, Señor Jesús, que esté dispuesta a hacer pasos. Si tú nos dices, sígueme, dirígenos por tus caminos, Señor Jesús. Ayúdanos, oh Jesús, te lo pedimos. Jesús, ayúdanos. Donde hay hoy tu exhortación, y si nos perdimos el cruce o tal vez seguimos sin ti nuestro camino, si caminamos por un camino que nos aleja de ti, Señor, hoy es el momento de pedir perdón, hoy es el momento de arrepentirnos. Oh Señor, obra ahora en nuestra iglesia, en cada uno quien está aquí, en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor Jesús. Anímanos, Señor Jesús. Pon tu mano sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, el Mesías. Amén.